la avidia en este caso. Bien. Entonces ahora podemos distinguir entre tipos de cordura o salud mental y de disturbio o enfermedad mental. En la cordura o salud mental podríamos distinguir la verdadera cordura, que sería cuando todas las condiciones en las cuales no hay nada de avidia, no hay nada de error, no hay nada de confusión, no hay nada de distorsión. Y luego la cordura parcial, que consistiría en la alternación de estados de verdadera cordura temporal con estados de error mitigado por la recurrencia de estados de verdadera cordura. ¿Se entendió esto? O sea, cuando no hay avidia, supongamos que yo estoy acá ahorita y de repente se libera la avidia, se disuelve la avidia y aprehendo todo tal como es. Después se restablece la avidia y ya yo sé que esta percepción es equivocada porque ya tuve un momento sin avidia y no la voy a tomar tan en serio como la tomaba antes. Entonces hay una avidia mitigada y sé que es avidia, sé que hay un error allí. Entonces cuando se alterna la avidia y este estado cuando se alternan el estado sin avidia y el estado que viene luego, en el cual la avidia está mitigada, la alternación de esas dos cosas viene siendo la cordura parcial. Y luego, entre distorsión o enfermedad mental, tendríamos la distorsión encubierta, que es la normalidad. Es cuando yo estoy bien adaptado a una realidad social que es totalmente falsa y totalmente patológica y siento que esa es la verdadera realidad y no me crea conflicto. Luego tenemos, y allí ignoro que hay una carencia de plenitud constante, que mis actos generan sufrimiento tanto para mí mismo como para los demás seres humanos, que estoy destruyendo el ecosistema. En mi vida diaria estoy totalmente ignorante de esto. Bien, luego tenemos la distorsión no encubierta o enfermedad mental no encubierta. Tengamos aquí, recuerden esto, dijimos que había la distorsión encubierta o enfermedad mental encubierta. Dijimos que la normalidad es una enfermedad mental. No pensemos que solo es enfermedad mental este segundo. Este dice distorsión no encubierta o enfermedad mental no encubierta. ¿Y esto por qué? Porque yo no expliqué esto por falta de tiempo, pero hay en la avidia en este error, podríamos distinguir distintos tipos. Podríamos decir que hay un primer tipo que consiste en no aprehender la verdadera condición de la realidad. Un segundo tipo que consiste en la dualidad sujeto-objeto, sentirnos separados del todo cuando no lo estamos. Un tercer tipo que es el que explicamos, sentir que esto es en sí mismo un móvil y no que el móvil se lo pongo yo a esto y que esto no está en sí mismo separado. Y luego, todo este error que combina todos estos elementos, no darnos cuenta de que es error, sino sentir que esa es la verdadera condición de la realidad. Y eso se logra ¿cómo? Por medio de lo que Freud llamó represión y por medio de lo que Jean-Paul Sartre, por ejemplo, llamó la mala fe, que es el autoengaño. Lo que Ronald Lang llamó elusión, eludir lo que somos en verdad. Entonces, esta distorsión no encubierta es lo que la psicología normal, la psicología del sistema, llama enfermedad mental. O sea, la psicosis, los disturbios de la personalidad, todo esto sería distorsión no encubierta o enfermedad mental no encubierta. Es enfermedad mental, pero es menos enferma que la otra, porque como no se puede adaptar, no se cree el cuento completamente, no se cree el cuento de que esa es la salud. Sí se creen sus propios cuentos. Por ejemplo, alguien que está en una situación de paranoia, se cree que de verdad la están persiguiendo a lo mejor la CIA o los extraterrestres o qué sé yo, y se lo cree de verdad, pero esto le crea conflictos en la sociedad y
no logra creerse toda la historia de la sociedad de manera completa. Entonces de alguna manera está como escapándose de este error total que sería el anterior, ¿verdad? Y por último tendríamos, bueno, quizás aquí valdría la pena mencionar esto, ¿verdad? Cuando alguien tiene una experiencia de desrealización, ¿qué significa desrealización? Pérdida del sentido de la realidad. Despersonalización es parte de la desrealización también. Y el sentido de la realidad, ¿qué es? Es el error absoluto. Es el sentir que las cosas son lo que no son. O sea, que esto es en sí mismo un escritorio, que esto es en sí mismo un ordenador, cuando en verdad no lo es en sí mismo. Que yo soy en mí mismo separado. Ese es el sentido de la realidad. La desrealización es perder ese sentido de falsa realidad y por lo tanto estar más cerca de la verdad que la normalidad en la cual no me doy cuenta de esto. Y la psicosis es una desrealización de lo que erróneamente considerábamos como real. Y ella podría ser la condición, esta frase es de Ronald Lang, no una frase exacta, pero sí la idea, podría ser la condición de una re-realización de lo que sí es real, de verdad. O sea que sin desrealizar lo que es falsamente real, no podemos re-realizar lo que es verdaderamente real, o lo que es verdaderamente verdadero. Y luego tenemos, por último, la distorsión mitigada o enfermedad mental mitigada, que son lo que ya habíamos dicho, esos estados en los cuales, habiendo tenido una vivencia en la cual no había error, no había avidia, repetidamente, cuando se restablece la avidia, se restablece el error, estamos conscientes de que esto es error y el error no es tan fuerte. Ya yo no me creo el cuento de manera tan absoluta como antes. Bien. Siempre me funciona al revés. Cuando trato de moverlo. Por supuesto, ninguna forma establecida de psicoterapia puede dar lugar a la verdadera cordura que definiremos luego, ni en forma provisional ni en forma definitiva, sino que por el contrario, casi todas las formas de psicoterapia están orientadas a mantenernos dentro de la normalidad, que según este esquema es la peor forma de enfermedad mental, el grado más extremo de enfermedad mental. Y entonces aquí nos vamos a la psicología transpersonal ya. Habíamos visto que para Freud, por ejemplo, el tener un buen funcionamiento egoico no es que era la salud, pero era necesario para estar bien de alguna manera. Y que muchos sistemas de psicología lo que buscan es simplemente establecer un buen o restablecer un buen funcionamiento egoico, de modo que el nivel personal se sienta como algo absoluto y funcione bien. Lo transpersonal le da cabida a los estados en los cuales no tenemos la sensación de ser una persona totalmente separada del universo, y aquellos estados en los cuales la sensación de un ego sólido se disuelve, y no considera que esto sea enfermedad ni que esto sea error. Por el contrario, muchos de estos sistemas consideran que estos estados transpersonales son más verdaderos que los estados personales. Sin embargo, casi todos los sistemas transpersonales y también la psicología integral de Ken Wilber considera que la salud mental no es un estado transpersonal, sino más bien es un estado en el cual lo transpersonal y lo personal conviven u oscilan o alternan. Y uno es informado por el otro. Lo personal es informado por lo transpersonal, de manera que no lo tomamos como algo absoluto lo personal, ni lo sustancial, ni todas estas partes del error llamado avidia. Bien. Entonces hubo un debate entre psicólogos transpersonales e integrales en los años 90 que Ken Wilber lo llamó el debate del ascendente y el descendente. Y Wilber era el ascendente. Wilber planteaba que había que ir creando estructuras y que
siempre sobre una estructura era que venía la estructura siguiente y la estructura siguiente y la estructura siguiente, y que Wilber está muy influenciado por las doctrinas orientales que hablan de un despertar, de una iluminación, y él decía que la iluminación venía siendo, solo se podía lograr cuando habíamos ya desarrollado todas las estructuras normales que desarrollan todos los seres normales en la sociedad y muchas otras que la mayoría no desarrollan. Y finalmente hay un ver a través también, pero que también viene siendo dentro del marco de una estructura que es la suprema de todas. En cambio, Stanislas Grof y también Michael Washburn, que son psicólogos transpersonales, defendían el sendero descendiente, que la salud mental radicaba en deconstruir todo lo construido, porque todo lo construido nos había creado una falsa realidad que nos hacía sentirnos intrínsecamente separados. No utilizaban el término, pero estaban de acuerdo en gran parte con esto de que estamos en el error, en la avidia. Ahí implícitamente lo aceptan y plantean que lo que hay es que deconstruir todo lo que se construyó a través de nuestra historia personal y de esta manera llegar a algo que es transpersonal. Y muchos de estos métodos incluyen la regresión. Pero a mí lo que me interesa no es la regresión. A mí lo que me interesa es ver este debate entre el ascendente y el descendente en una luz diferente. Y para poder entenderlo, leamos lo que nos dice el Atasalini de Buddhaghosa, que es un texto del budismo Theravada. Nos dice: mientras que las actitudes saludables y las prácticas meditativas confinadas a los tres mundos samsáricos, que son el de la sensualidad, el de la forma y el sin forma, construyen y hacen crecer el nacimiento y la muerte en un ciclo sin fin y por lo tanto se llaman prácticas constructivas, esto no sucede con esta meditación. Es como si un hombre erigiese un muro de 18 cúbitos, que es una medida en Oriente, de alto, mientras que otro tomara un mazo y rompiera y demoliera cualquier parte a medida que se la va erigiendo. De modo que esta meditación, de la misma manera, esta meditación se dedica a romper y demoler la muerte y el nacimiento que se han construido por medio de actitudes meditativas, actitudes saludables y prácticas meditativas confinadas a los tres mundos, por medio de crear una deficiencia en esas condiciones que tienden a producir el nacimiento y la muerte. Es por esto que esta meditación se llama la demoledora. O sea, es una meditación destinada a producir una desrealización que para la psicología tradicional es psicótica, pero es la vía a la salud mental. En el sufismo hubo una parábola de los pintores griegos y los pintores chinos. En Sanaí, los buenos, por así decir, eran los griegos, los chinos, perdón, y en Rumi eran los griegos. Entonces, Sanaí fue el primero y para él eran los chinos los que estaban en la orientación correcta. Y luego Rumi lo invirtió. Y es que un rey creó una competencia entre dos grupos de artistas y les ordenó ornamentar una habitación. Y unos eran griegos y los otros eran chinos. Y las dos habitaciones estaban una frente a la otra con puertas que daban cada una hacia la otra. Los pintores del método ascendente empezaron a pintar toda la habitación y la pintaron de manera maravillosa. Y cuando terminaron su trabajo, llamaron al rey. Mientras tanto, los otros lo que habían hecho era pulir los muros, que originalmente eran espejos, hasta que se transformaron en unos prístinos y brillantes espejos que hacían aparecer todo de manera maravillosa. Cuando los pintores ascendentes, descendentes eran los que pulían y eliminaban todo lo que obstruía, ascendentes eran los que construían cosas nuevas. Cuando los ascendentes estuvieron listos, lo llevaron al rey, y el rey vio lo que habían hecho, quedó maravillado y dijo: es que tienen que haber ganado, no puede haber nada mejor que esto. Pero cuando salió de la habitación, los otros artistas abrieron la puerta o corrieron la cortina y todo lo que estaba en esta habitación se reflejó en aquella, pero de manera mucho más maravillosa. Y por supuesto el rey le dio el premio a los artistas deconstructivos,
a los artistas descendentes. Hay otra historia acá, pero no sé el tiempo. Lo tienes en el ordenador abajo a la derecha. ¿Ah? En tu pantalla. Aquí está el tiempo. Está bien. 13:41. Y tenemos que terminar a las 14:15. Sí, dejar un cuarto de hora, 14:15 minutos. Sí. Perfecto, o sea, tenemos tiempo todavía. Bueno, hay un... Bueno, pero vamos a saltarnos esto porque de todas maneras estamos un poco limitados de tiempo. Entonces tenemos ya que hay un sendero descendiente y un sendero descendiente. Este descendiente, aquí tenemos unas palabrotas que yo no quiero asustarlos con palabrotas, pero tenemos unas palabrotas aquí que son existencial y metaexistencial, fenomenológico y metafenomenológico. La filosofía existencial, aparte de cómo la define Sartre, por ejemplo, que es que la filosofía existencial es aquella según la cual la existencia precede a la esencia, lo cual implica que uno se hace a sí mismo y no que hay una ciencia anterior que tenemos que actualizar. Olvídense de esto. En todo lo que es existencial, sea psicología, o sea filosofía, o sea lo que sea, se considera que los estados de angustia, de vergüenza, los estados negativos son más auténticos que los estados, por ejemplo, en los cuales la angustia se ha calmado, en los cuales la vergüenza se ha transformado en orgullo. Y Sartre dice que es porque el ser del ser humano, como es libertad absoluta, es escogencia, y la escogencia implica angustia. Y que si yo eludo la angustia es a través de construirme algo por medio del autoengaño. Este construirme algo por medio del autoengaño es lo ascendente. Entonces, la vía ascendente implica enfrentar la angustia, enfrentar la vergüenza, enfrentar el conflicto, pero no para quedarnos en él y ser auténticos como planteaban, por ejemplo, los filósofos como Sartre y todo lo que fue filosofía existencial desde Kierkegaard en adelante, sino para cual Dante llegar al círculo más bajo del infierno, porque ahí hay un huequito que comunica con el paraíso. Es cuando llegamos al estado de conflicto más terrible que tenemos la posibilidad de cuestionar nuestra experiencia dualista, de la que depende ese sufrimiento, esa angustia y ese dolor, y a través de cuestionarlo hay un sujeto que se queja por el dolor, hay un sujeto que se angustia ante la angustia y que se siente separado de la angustia y del dolor. Y si en ese momento nosotros tratamos de percibir ese sujeto, se puede romper ese dualismo del sujeto y del objeto, y ese sufrimiento se libera espontáneamente y quedamos en un estado de total plenitud y perfección que es transpersonal y que está totalmente libre de este error llamado avidia. Y esta ruptura neutraliza enormemente las propensiones para experimentar este error, esta avidia. Y si esto se repite algunas veces, pues se va neutralizando de una manera muy rápida esto. Pero no hay que tener miedo, porque ningún método transpersonal ni ningún método oriental de realización nos lleva directamente al dolor. Simplemente se van eliminando las defensas que tenemos nosotros, pero también hay muchos otros métodos para obtener estados de éxtasis y placer que son desconocidos en nuestra condición habitual. Por ejemplo, tanto en la enseñanza tántrica como en la enseñanza Dzogchen existen medios en los cuales la relación de pareja se utiliza para producir estados de placer que no se alcanzan en la vida diaria y cuestionarlos de la misma manera que describí ahora cuando hablé de estos estados de angustia y de dolor, y lograr el mismo efecto. Entonces no es que si voy hacia lo auténtico y si voy hacia lo transpersonal voy a tener que estar en un sufrimiento terrible. Simplemente todo va a ser mucho más profundo, y por otra parte nosotros siempre estamos en nuestra vida, es como si estuviéramos en un sitio donde hay un fuego aquí, digamos un broche, ¿cómo se llama esto? Un mechero, ¿verdad?, de gas que echa fuego,
y nosotros pasamos toda nuestra vida en un cono que va hacia eso, y cada vez que nos quemamos los pies, entonces nos reventamos las uñas subiendo hacia arriba por unas paredes, y siempre estamos sufriendo porque abajo tenemos el fuego y no queremos, y subimos, y pasamos toda la vida en esta lucha. De lo que se trata aquí es simplemente de soltarse y pasar por este fuego que por un instante sentimos que nos quema, pero quedamos liberados de él después y quedamos en un estado totalmente amplio en el cual no tenemos que estar escapando de nada. En cambio, si nosotros nunca queremos pasar por allí, vamos a estar toda nuestra vida siempre escapando y sufriendo en esta lucha constante, en vez de haber pasado de una vez por todas y haber quedado en un estado de total amplitud y de total plenitud y de total perfección. Bueno, esto es lo que yo llamo el método de descenso metaexistencial. El ascenso existencial es escapar de este infierno, construyéndonos un ego, construyendo mecanismos psicológicos de funcionamiento egoico, o también estados espirituales. Por ejemplo, en el budismo se habla de los reinos sin forma, que se logran a través de meditaciones constructivas, pero que son el estado más elevado del error, marcado por la avidia, y siempre todo lo que es creado es transitorio, y por lo tanto siempre voy a caer de ahí, y como estoy acostumbrado a esa condición tan amplia, voy a tener claustrofobia y voy a pasar de ese paraíso a los infiernos. Entonces eso no representa una solución en absoluto. Aquí hay una cita del Matrimonio del cielo y del infierno de William Blake, el poeta romántico o prerromántico inglés, que dice: la antigua tradición según la cual el mundo será consumido por el fuego al cabo de 6.000 años es verdadera, como yo he escuchado del infierno, puesto que el querubín con su espada llameante o flamígera se le ordena por este medio que abandone su guardia frente al árbol de la vida, y cuando lo haga, la totalidad de la creación será consumida y aparecerá infinita y sagrada, mientras que ahora parece finita y corrupta. Esto sucederá por medio de un incremento del gozo sensual. Pero antes que nada, la noción de que el hombre o el ser humano tiene un cuerpo distinto de su alma tiene que expurgarse. Y esto lo haré a través de imprimirle en el método infernal, por medio de corrosivos que en el infierno son saludables y medicinales, derritiendo aparentes superficies de modo que se disuelvan y desplegando el infinito que estaba oculto. Si se limpiaran las puertas de la percepción, todo aparecería al ser humano como es, infinito. Entonces esto expresa en gran parte el método fenomenológico, meta-existencial descendente, ¿no? Vamos ahora con Wilber. No sé si todos están familiares. Bueno, si los que fueron a la conferencia de Iker ya saben bien quién es Ken Wilber y quiénes son Groff y quién es Washburn, y supongo que aquí la mayor parte habrá venido, y los que no vinieron, pues espero que tengan alguna idea. Si no, lo pueden buscar por lo menos en Wikipedia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el ascenso fenomenológico ahora? ¿Qué significa fenomenológico? Fenomenológico es una sucesión de estados de conciencia, sobre todo antes de Hegel, que es el que le da una acepción nueva. Y cuando yo hablo de que algo fenomenológicamente ascendente, a lo que me refiero es a que se niega algo y se niega que se ha negado algo. Es lo que Sartre llamó la mala fe. Una doble negación. Yo niego y en la misma operación niego que he negado algo. Es lo que está en la base de la represión freudiana, pero bueno, hay dos tópicas freudianas, no nos metamos en eso. Para Sartre es el consciente, que es el agente del autoengaño que él llama mala fe. Y de esta manera ocultamos todo lo que no queremos ver y vamos construyendo una falsa realidad a través de una sucesión de estados mentales. Eso es lo que yo llamo ascenso fenomenológico.
Y descenso metafenomenológico implica ver a través de todas estas cosas que son creadas y descubrir lo que había allí originalmente. ¿Y qué es lo que había allí originalmente? Lo que no está condicionado por la avidia. Nosotros dijimos que el universo es un continuo de energía. Por lo tanto, lo que había originalmente es un continuo, no es la separación, no es lo divisivo, no es lo fragmentado, sino aquello que es común a todos nosotros. Entonces, descubrir la verdadera realidad es descubrir algo que es transpersonal por naturaleza y que es la verdadera condición de todos nosotros y de todo el universo. Esto entonces, el método metaexistencial consiste en ver a través de todo lo creado hacia lo que no es creado. Ver a través de todo lo que es producido a lo que no es producido. Ver a través de todo lo que es intencional a lo que no es intencional. Ver a través de todo lo que es compuesto a lo que no es compuesto. Ver a través de todo lo que es condicionado por nuestro aprendizaje a lo que no es condicionado. Lo condicionado se llama sánscrita en sánscrito y lo incondicionado, no producido, no creado, no hecho, etc., se llama asánscrita. Todo lo que es creado, producido, hecho, etc., es transitorio y es fuente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que estar siempre adaptándonos a ello y luchando y en un conflicto. Y además, lo que es creado es la separatividad. Y en tanto que yo me siento separado del todo, experimento carencia de totalidad. En la medida en que yo me siento separado del continuo de energía que es el universo, siento carencia de plenitud, porque el continuo no tiene ningún espacio vacío, es total plenitud. Cuando me siento separado de él, experimento carencia de plenitud. Como entro en conflicto con lo que no me gusta, lo rechazo, tengo dolor. Siempre me voy a encontrar lo que no me gusta, lo rechazo, tengo dolor. A veces voy a encontrar lo que me gusta, lo acepto, obtengo placer. Pero siempre tengo el dolor. Incluso cuando tengo el placer, por debajo del placer está la carencia de plenitud, que es inherente a la separatividad. Por lo tanto, el sendero que lleva a algo que no es condicionado, producido, hecho, y por lo tanto no es transitorio ni es fuente de sufrimiento, sino que es permanente y representa la solución al sufrimiento, es el descubrimiento de lo incondicionado, no creado, no producido, no hecho, a sánscrita, que es nuestra verdadera condición. Ok. Bueno, en el budismo en particular se nos habla de samsara, nirvana, y el Dzogchen le agrega un tercer elemento que es la base de todo. Samsara es la rueda en la cual estamos subiendo a estados más agradables y bajando a estados más desagradables. Cuando aceptamos subimos, cuando rechazamos bajamos, pero siempre todos ellos están, bajo ellos subyace la carencia de plenitud. Aún los placenteros subyace bajo ellos la carencia de plenitud. O sea que nunca nos sentimos totalmente plenos en tanto que estamos en el samsara, en esta rueda. En tanto que hay error, percepción equivocada, estamos en la vuelta, subimos y bajamos. Eso se llama el samsara. El nirvana es el descubrir nuestra verdadera condición. Y como en ella no hay diferencia, no hay aceptación ni hay rechazo, porque no hay un sujeto separado que acepta una cosa y rechaza a otro, somos total plenitud y total perfección. Entonces, samsara y nirvana. Y en el Dzogchen se habla de una condición que es la base de todo, que técnicamente pertenece al samsara, pero en él el samsara no está activo y no es nirvana, que son trances meditativos muy profundos, pero no son el despertar, el nirvana, sino una condición en la cual no tenemos un sufrimiento activo, no percibimos una dualidad sujeto-objeto, no entendemos el mundo en términos de conceptos, pero es transitoria y ahí caemos y vamos a volver a enfrentar el sufrimiento y la falta de plenitud y todos los problemas de la vida. Bien, entonces, a través del ascenso fenomenológico, podemos subir del reino de la sensualidad, llama el budismo, al reino de la forma, que son concentraciones, y finalmente, panoramificando la atención, el reino sin forma. Identificándonos con esa infinitud, sentimos que somos esa infinitud y nos sentimos grandes y maravillosos,
pero esto es un estado creado, producido, hecho, del que vamos a caer. Entonces, bueno, esto no representa una solución al problema del sufrimiento ni a la enfermedad mental generalizada de que adolecemos, ni representa la recuperación de la verdadera condición de nosotros mismos y de toda la realidad. Entonces, el método de Wilber se basa en la construcción de estructuras sucesivas y por lo tanto es el tipo de sendero que conduce a los reinos sin forma, no el tipo de sendero descendente que conduce al nirvana. Es una forma totalmente contraria. Bien.